Muy buenos días, hermanos y amigos de la radio La Verdad del Evangelio, con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados de 7 a 8 de la mañana y conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Hemos venido con una serie de enseñanzas, figuras literarias de la Biblia. El tema de hoy es la segunda parte del asíndeto, que se define como una figura retórica que presenta una enumeración de palabras o frases separadas por comas y puntos y comas, omitiendo las conjunciones como i, u, o, ni. El propósito es dar mayor dinamismo, rapidez y fuerza al texto, resaltando cada elemento de la enumeración al presentarlo de forma independiente. Tenemos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 13 versos de 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este versículo es un ejemplo de asíndeto. En esta figura retórica se omiten las conjunciones, que normalmente conectarían las frases, creando un efecto de fluidez y rapidez al aumentar las características del amor. En estos versículos hay 5 asíndetos. El amor es sufrido, es benigno. Sufrido, el amor tiene la capacidad de soportar las dificultades y las pruebas. Esto implica paciencia, resistencia ante las adversidades. Benigno significa que el amor es amable, compasivo, busca el bienestar de los demás. Es un amor que actúa con bondad. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No tiene envidia, expresa que el amor verdadero no alberga envidia ni actúa con rivalidad o celos. No es jactancioso, no se comporta de manera arrogante ni presume de sus logros o cualidades. No se envanece, el amor no se llena de orgullo, se opone a la vanidad y busca siempre la humildad. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido, el amor actúa con integridad, no busca hacer daño a otros. No busca lo suyo, el amor es desinteresado, se centra en el bienestar de los demás. No se irrita, el amor no se enoja fácilmente, mantiene la calma y la serenidad ante los conflictos. No guarda rencor, el amor no retiene el resentimiento, perdona y deja ir las ofensas del pasado. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. No se goza de la injusticia, el amor se opone a la injusticia y no encuentra placer en el sufrimiento de las otras personas. Mas se goza en la verdad. El amor celebra la verdad, lo que es correcto. Va con la honestidad y va con la rectitud. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre. El amor tiene la capacidad de soportar todo tipo de adversidades y dificultades. Todo lo cree. El amor tiene fe en los demás, en lo que es posible. Confía en las promesas que le hacen y en los sentimientos de las otras personas. Todo lo espera. El amor es optimista, paciente, esperando lo mejor, incluso en situaciones difíciles, incluso de sus enemigos. Todo lo soporta. El verdadero amor resiste las dificultades y las pruebas. Este pasaje define el amor como una serie de acciones y actitudes que reflejan la esencia de cómo debemos relacionarnos con los demás. Es un llamado a vivir el amor en nuestras relaciones, mostrando paciencia, bondad, humildad y disposición para perdonar. También establece el amor como un principio fundamental en la vida cristiana, esencial para la Iglesia. Voy a referirme a un verso que está en Romanos, el capítulo 5, el verso 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo nosotros pecadores, indignos, y que Dios se haya placido en salvarnos, eso no tiene precio.
¿Cuánto es el amor de Dios para con nosotros? Miren los valores que tiene el amor. Estos son insondables. La Biblia dice, las profecías van a acabarse, las lenguas cesarán, pero el amor permanece. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece como... Estamos con la figura literaria el asíndeto. Tenemos otro ejemplo en Mateo 11:5. Dice la palabra de Dios, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Este versículo enumera los milagros realizados por Jesús. Aquí el escritor no usa conjunciones entre cada acción, transmitiendo una sensación de abundancia, de milagros y poder divino sin interrupción, lo cual realiza el impacto de la obra de Jesús. Jesús responde a los discípulos de Juan Bautista, quienes fueron enviados para confirmar si él era el Mesías. En lugar de responder directamente, Jesús describe los milagros y las obras que está realizando. Este versículo enfatiza varias cosas importantes. Jesús les habla del cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, que habla del Mesías, quien sanaría a los enfermos y anunciaría buenas nuevas a los pobres. Al aumentar estas acciones, Jesús señala que Él está cumpliendo estas promesas proféticas, mostrando que Él es el Mesías prometido. Los milagros que Jesús menciona representan el poder del reino de Dios y su capacidad de restaurar lo que el pecado ha dañado. Estos milagros son una manifestación de la misericordia de Dios y la restauración que ofrece no solo físicamente, sino también espiritualmente. Jesús también menciona el anuncio del evangelio a los pobres. No significa pobres monetariamente, los pobres que necesitan de Dios. Jesús enfatiza también que el evangelio es para todos, sin importar su estatus o condición. La respuesta de Jesús confirma que Juan Bautista, que él es el Mesías, pero lo hace de una manera que invita a la reflexión. No lo dice directamente. Jesús da evidencia a través de sus obras en lugar de afirmar verdaderamente su identidad. De este modo, le da a Juan la oportunidad de interpretar las señales y reconocer el cumplimiento de las profecías en él. Este versículo, por lo tanto, no solo anuncia las obras de poder de Jesús, sino también el alcance e inclusivo restaurador de su misión en esta tierra. Y todavía, hermano, sigue restaurando personas, porque a eso vino Jesucristo a través del Evangelio. El asíndeton es uno de esos vehículos gramaticales que Dios usa para llevar el mensaje suyo y darlo a conocer a las distintas esferas de la sociedad humana. Por eso este pasaje que nos ocupa, que nos muestra al Señor Jesucristo sanando enfermos, son credenciales que identificarían al Mesías al manifestarse al pueblo de Israel, porque dentro de las profecías también existe una ley oral en Israel donde han enmarcado al Mesías, pero hasta el día de hoy, como lo han tratado de conocer según la sabiduría humana, se da la dicotomía de que el Jesús que nosotros adoramos como el Mesías, para ellos no lo es, porque sencillamente no cumplió la profecía de restaurar el trono de David a la nación hebrea y devolverle la libertad. Pero hay que entender que el Señor Jesucristo en la primera manifestación, Él lo que hizo fue establecer el reino celestial de manera espiritual en los corazones humanos, restaurando primero el ser. Luego en su segunda venida sí restablece el reino físico, literal, y en el milenio ese será el eje de todas las naciones. Entonces, como algunas profecías no encajaron en su querer y en su saber, lo rechazaron. Pero la piedra que fue rechazada por ellos ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, cuando él atiende el llamado de Juan Bautista, las credenciales que saca son esas, que la identifican. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, a los pobres les es anunciado el reino de los cielos. El Señor vino a traer salvación a toda criatura, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, el asíndeto nos permite conocer que el Señor Jesucristo utiliza cualquier figura literaria para enseñar, porque Él es el maestro de los maestros y su mensaje
lo puede entender cualquier persona, no importa cuál sea su capacidad o discapacidad. A lo que se refiere el Señor aquí, a los humildes de corazón, a los que son necesitados, son los que tienen necesidad de la salvación, que necesitan a Jesucristo. Entonces, hermano, Dios lo que quiere es tratar con los sentimientos del hombre para llevarlo a un estatus de ser una persona digna de recibir al Señor Jesucristo. Sí, lo que pasa es que los judíos esperaban un Mesías político-militar, un Mesías que lo libertara del poder de los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero encuentran un Mesías humilde, sencillo, que entró a Jerusalén montado en un pollino. Entonces eso lo decepcionó a ellos. Claro, o sea, ellos no sí. esperaban eso. Y que te dé la mejilla derecha por la izquierda. Entonces esas cosas a ellos no les caló. Porque ellos pensaban en un Mesías poderoso, un Mesías que fuera en contra de los romanos, los armara a toditos para luchar contra los romanos. Eso es lo que ellos esperaban. Ellos lo que querían era la libertad física, hermano, la libertad del poder político, religioso y de todo esto. Y el Mesías que vino, que murió y fue crucificado y resucitó, no encajó en su teología porque en su línea genealógica estaba Ruth, que era moabita, y estaba Rahab, que era la ramera, y esas mujeres no calificaban para ellos. Esas manifestaciones o esos ingredientes que llena el Señor, siendo el Mesías para los pobres, para los desvalidos, para el que no tiene esperanza, eso no lo conocieron ellos, no lo entendieron. Entonces tenemos que entender esas diferencias, y lo otro es que todo eso se da porque hasta el día de hoy, cuando ellos leen al Mesías, tienen el velo de Moisés, y ese velo de Moisés les es quitado solo cuando el Espíritu de Dios en ellos les dé la libertad. Hay que recordar, hermano, que Mateo y Lucas tienen dos genealogías distintas de Jesucristo, que aparentemente se contradicen. Pero según lo versado en esto, las dos genealogías son diferentes porque una viene por parte de José, padre putativo de Jesús, y la otra viene por María, la madre de Jesús. Es interesante eso porque, según los historiadores, Mateo, fue uno de los 12 y le escribió su evangelio al pueblo de Israel, a los judíos. Por eso presenta al Señor como el rey. Y efectivamente él se basa en la genealogía de la estirpe de David, por la línea de José, porque por la línea de José era descendiente de David. Pero está el problemita de que él no fue el que engendró al Señor Jesús. Pero genealógicamente sí es un heredero del trono legítimo. Y Lucas, según su investigación, tomó sus datos directamente de María, que ella también es descendiente de David. Entonces, por todas dos vertientes, él es el elegido. Solo que políticamente no fue lo que ellos esperaban. Algo importante que yo he descubierto en la lectura de la Biblia, y es que por la genealogía de Mateo está Salomón, pero por la genealogía de Lucas, Salomón es desechado en esa genealogía. Entonces eso es importante porque si vemos allí, Salomón no aparece en la genealogía de Lucas. Entonces, al casarse María con José, legitima el trono en Jesús. La mayoría de esas personas que fueron malas, Roboán, están fuera. Es que existe hasta el día de hoy, una tendencia en el pueblo de Israel que debido a las continuas persecuciones que Israel y destierro que ellos sufrieron, entonces, para que no se perdiera la estirpe hebrea, los sabios del pueblo acordaron algo. Acordaron que no sería solo el varón el que daría la descendencia, daría nombre, sino también la mujer, para que no se perdiera esa filialidad. También hay que tener en cuenta que no es un solo escritor, son muchos escritores. Unos tomaron una estirpe y los otros la otra. Pero en conclusión, hermano, todo apunta a un solo ente, Dios. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia resplandece. Estamos con la figura literaria el asíndeto, segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Romanos 8:35. Dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? En este versículo, Pablo enumera diferentes dificultades sin un nexo entre ellos, mostrando que ninguna de estas pruebas es capaz de separarnos del amor de Cristo. Al usar el asíndeton, se intensifica el sentido de que la lista podría ser infinita y que no hay situación o sufrimiento que se compare con el amor divino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica que apunta a la naturaleza
inseparable del amor de Dios. Pablo invita al lector a pensar en si realmente hay alguna circunstancia o fuerza capaz de romper el vínculo entre Cristo y sus seguidores. Implícitamente la respuesta es nadie o nada, ya que el amor de Cristo es eterno y fiel. Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. En esta enumeración hay una síndeton y al usar la conjunción o repetidas veces forma un polisíndeton. San Pablo menciona 7 situaciones difíciles que un creyente podría enfrentar. Cada una de ellas representa una amenaza seria para el bienestar físico y emocional, y cada palabra resalta distintos tipos de pruebas. Tribulación se refiere a problemas, situaciones de depresión interna. Angustia representa el sufrimiento emocional y mental, el dolor que afecta internamente a una persona. Persecución alude a la hostilidad activa contra los creyentes, que en tiempos de Pablo incluía amenazas, encarcelamiento y hasta el martirio. Hambre y desnudez son necesidades básicas insatisfechas que pueden afectar la vida diaria de un pastor cuando tiene dificultades y problemas. Peligro se refiere a cualquier tipo de amenaza, no solo física, sino también espiritual y emocional, que hay muchas en el mundo actualmente. Hay peligro por todas partes. Espada representa la posibilidad de la muerte violenta, una preocupación real para los primeros cristianos que enfrentaban persecución severa. Al usar el asíndoton, Pablo acentúa la idea de que estas dificultades llegan de forma intensa y en ocasiones de manera ininterrumpida. Son fuerzas que siempre nos persiguen. Siempre estamos siendo acechados por nuestro enemigo el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es muy sano que el cristiano aprenda a observar que aquí lo que se pone en alto relieve no es tanto la vida, más que todo lo que se prueba es el amor. Si analizamos el comportamiento histórico de los enemigos del pueblo de Israel, en los tiempos del profeta Daniel, ¿qué fue lo que juzgaron y pusieron en tela de juicio de los 3 muchachos, de Misael, Ananías y Azarías? ¿El amor a Dios o el amar al nuevo Dios que el rey les ofrecía? Y en los tiempos de Pablo dice que los forzaban a blasfemar. Cuenta la Biblia que uno de los discípulos de Juan el apóstol, el mismo emperador le decía: te ofrezco la vida si renuncias a Jesús y dices que me amas a mí. Y él decía: pero ¿cómo puedo yo renunciar al único ser que lo que ha hecho es amarme, cuidarme, bendecirme? Entonces era una cuestión de ego, porque eso es lo que el diablo siempre ha querido, que lo amen a él, que lo adoren a él. Por eso aquí en este capítulo se pone en alto relieve el amor a Dios. Fíjense entonces las posibilidades de lo que nos va a separar del amor de Dios. Pero es que Dios se ha asegurado de que lo amemos, primero, haciéndonos nacer de nuevo. Y en esa nueva naturaleza viene implícita lo que Él es. Dios es amor. No contento con eso, ha derramado en nuestros corazones, según Romanos 5:5, de su amor. Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces, Él se ha asegurado de que lo amemos. Y encima de eso nos ha enseñado a amarnos. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, no tenemos ninguna justificación o razón para negarnos a amar a Jesucristo. Entonces, por eso es que el enemigo va en pos de conquistar nuestro amor, y por eso es que es tan importante amar a nuestro Dios en el número 1. El primer amor es un amor numérico. Recordemos el primer mandamiento. Dios en número 1. Ese es el primer amor. Amarlo con todo el corazón. El apóstol Pedro, hermano, cuando a ellos los apresan y les dan una orden, ¿qué dice el apóstol Pedro? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Hermano, el amor de Dios está por encima de todas las cosas. Está por encima el amor de Dios antes que cualquier adversidad y cualquier otra cosa. Pablo asegura que el amor de Dios en Cristo es tan firme y sólido que ninguna circunstancia externa puede apartarnos de ese amor divino. Pablo continúa afirmando que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni nada creado podrá apartarnos del amor de Dios. Es un mensaje de esperanza y seguridad en medio de las pruebas. El texto nos invita a confiar en que el amor de Cristo es constante y fiel,
y a entender que aunque las dificultades sean reales y variadas, no tienen poder para romper nuestra relación con el Señor Jesucristo. En la agonía de un mundo. Pues tiempo de darle like a la programación de la verdad del Evangelio. Es hora de que se suscriba. Dele un simple clic a la campanita y usted queda automáticamente señalado para que le llegue la información la próxima vez que se suba nueva producción. Hágase seguidor de este canal. En la agonía de un mundo que perece, la Biblia rescata. Estamos con la figura literaria la síndeton y tenemos otro ejemplo en Mateo 5:3 al 11, las bienaventuranzas. En este ejemplo hay una combinación de anáfora y asíndeton. Intensifica tanto el impacto emocional y la claridad del mensaje. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son 9 bienaventuranzas. Está la anáfora, se repite bienaventurado varias veces. Y el asíndeton porque va separado por comas y puntos y comas. Entonces, la primera bienaventuranza se refiere a quienes reconocen su necesidad espiritual y su dependencia total de Dios. Ellos son humildes, abiertos a recibir la gracia divina. Ser bienaventurados los pobres en espíritu. No se está refiriendo a la pobreza, que no tenga dinero, no. Se refiere a la persona necesitada de Dios. El que siente esa necesidad de buscar de Dios, de orar, de ayunar, de estar en la iglesia, ese es el pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Promete consuelo a quienes sufren y lloran, ya sea por propios pecados o por el dolor de los demás, o por la persecución, confiando siempre en que Dios está listo para consolarnos. Por eso se llaman el Consolador, el Espíritu Santo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son los humildes y pacientes, que confían en la justicia de Dios y no buscan venganza. Su recompensa será una herencia espiritual y en el reino de Dios una posición de bendición. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habla de quienes desean intensamente vivir en conformidad con la justicia divina y ven que se establezca el reino de Dios. Recibirán satisfacción espiritual. Las bienaventuranzas son parte de la nueva constitución del reino de los cielos, donde se le otorga derecho a quienes no teníamos derechos. Entonces, bienaventurados los pobres. La palabra bienaventurado en hebreo es bendecidos. O sea, no había bendición, no había derecho a ser felices. Si leemos en Efesios 2, dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles estabais alejados de los pactos de la ciudadanía de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces no había bendición. Pero ahora Dios dice, bendecidos son los pobres en el ruaj, o sea, en el espíritu. Dígame, ¿qué más arruinado podíamos estar en espíritu si ni existíamos? Pero Dios vino a darnos vida por su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Y a partir de ahí que nos hace nacer de nuevo, empieza esta serie de riquezas. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ahora tenemos consolación en el Señor. Los que sufríamos persecución, ahora yo los defiendo. Los que estábamos desamparados, Él es nuestra roca fuerte. O sea, Él pasó a hacer todo en nuestra vida. Él ha llenado nuestros vacíos. Los que tienen hambre y sed de justicia, bueno, el que multiplicó los panes y los peces es el mismo que está con nosotros. Bendecidos aquellos que muestran misericordia, porque es un rasgo que tienen ahora, porque han nacido de nuevo, porque su Padre es misericordioso. Entonces, a partir de que Él nos hace nacer de nuevo, empieza para el cristiano una serie de propiedades, eventos y dotaciones que antes no tenía. Sigue en el versículo Mateo 5:8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
La pureza de corazón incluye la santidad, la honestidad, la sinceridad. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Los que practican la misericordia y la compasión hacia los demás experimentarán la misericordia de Dios en sus vidas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son quienes promueven la paz entre las personas y entre ellas y Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de la paz debe llegar al hogar, a la persona que recibe la palabra de Dios. Refleja el carácter de Dios, porque Dios es paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Promete bendición a los que sufren injustamente o son perseguidos por defender lo correcto y vivir conforme a los principios del reino de Dios. Hay personas que por decir la verdad los persiguen, hasta los ponen presos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amplía la octava bienaventuranza, animando a los discípulos a alegrarse incluso en la persecución, ya que su recompensa celestial será grande. Aquí refuerza la idea central de las bendiciones para aquellos que siguen los principios del reino de Dios. Cada bienaventuranza refleja un principio de carácter cristiano que Dios valora y promete bendecir en el reino de los cielos a todos los que cumplen estos mandamientos. Estas bienaventuranzas no aplican sino solo a los nacidos de nuevo. Quien no ha nacido de nuevo no es misericordioso. Quien no ha nacido de nuevo no va a soportar persecución por amor al Señor. Quien no ha nacido de nuevo no va a esperar en Dios. Quien no ha nacido de nuevo no encuentra en el Señor el consuelo. Quien no ha nacido de nuevo no puede ser un pacificador, porque no tiene la paz verdadera en su corazón. Quien no ha nacido de nuevo no es una persona que haga justicia, porque aplica la ley del embudo. Usa a los demás para ellos escalar. Quien no ha nacido de nuevo no soporta opresión, porque vive en la ley de que el que me la hace me la paga. Quien no ha nacido de nuevo no soporta insulto de nadie. Pero hoy nosotros, que por la gracia de Dios estamos aquí, miramos hacia atrás, nos damos cuenta que antes no nos dejábamos de nadie. Esto es prueba de que Dios nos ha engendrado por su palabra y somos nuevas criaturas, y ahora por eso gozamos de toda esta lista de bendiciones que están enmarcadas aquí en las bienaventuranzas. En la comida